Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más al canal, como siempre, Orihime 327, y en esta sección estamos nuevamente en Tu Salud al Día, ya que ustedes siempre me están pidiendo que les haga videos sobre la salud y todas estas cosas. Espero que sea de su agrado, y si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal para que así la familia Orihime 327 continúe creciendo. Lo primero que tengo que decirles a todos es llevarles mi más extensa felicitación por este nuevo año que comienza, y este es el primer video de Tu Salud al Día que voy a estar grabando en este año 2025, así que pues espero que les guste mucho el contenido. Y si ya vieron en la miniatura, vamos a aprender en el video de hoy a cómo contar los carbohidratos de nuestra dieta. Así que bueno, nada, si te interesa el tema de cómo llevar una alimentación más saludable, quédate hasta el final para que conozcas cómo puedes calcularte tus propios hidratos de carbono en tu dieta individualizada. Así que, sin más, comenzamos. Lo primero que tengo que dejar claro en este video es que no solamente es un video enfocado a aquellos pacientes que sean diabéticos y necesiten un control estricto de su dieta, sino también que esto puede ser utilizado por aquellas personas que deseen llevar una dieta saludable, con poca cantidad de carbohidratos o con solamente la que necesitan, para pacientes obesos que estén buscando alimentarse de una forma correcta para así bajar su peso corporal. Así que nada, vamos a comenzar, porque esto constituye una gran herramienta para el control de cifras de glicemia y mucho más. Lo primero que vamos a estar viendo es qué cosas son los carbohidratos, porque muchos de ustedes se preguntarán si es algo que ingerimos en la dieta, pero no sabemos qué cosa es realmente. Pues los carbohidratos o hidratos de carbono no son más que macronutrientes que van a ser los que se conviertan en glucosa y circulan a través del torrente sanguíneo. Y por supuesto, recuerden que la glucosa es el alimento fundamental de nuestro cerebro para realizar sus labores diarias. No solamente el cerebro va a ser el que se alimenta de glucosa, sino también, en este caso, el músculo, el tejido hepático, el tejido adiposo. Así que si no has visto mis otros videos sobre el metabolismo de la glucosa, en este caso de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, te sugiero que los veas, y luego también los síntomas que debes conocer de la diabetes mellitus, que es el segundo video de esta lista de reproducción. Es necesario conocer que los hidratos de carbono son aquellos macronutrientes que se van a convertir en glucosa. Ahora bien, no son los únicos macronutrientes que existen. Existen 3 en total, y van a ser las proteínas, las grasas y por supuesto los carbohidratos. Estos 3 conforman la dieta, y dentro de los micronutrientes que también existen van a estar las vitaminas y los minerales. Para llevar a cabo una dieta con hidratos de carbono o con carbohidratos controlados, con una dieta saludable, más bien dicho, pues debemos de saber que esto va a ser un proceso individualizado por cada persona. ¿Por qué? Porque todo el mundo no tiene la misma cantidad de carbohidratos en su dieta. La dieta va a depender de la cantidad de kilocalorías que podamos ingerir en 24 horas como individuo o como ser humano. Ahora, ¿cómo vamos a saber de cuánto es la dieta? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una dieta de 1800 kilocalorías y les voy a mostrar qué cantidad de hidratos de carbono debo de consumir. Les voy a poner el ejemplo, pero en el caso, para yo saber cuántas kilocalorías debo de ingerir durante 24 horas, es necesario realizar algunas tablas. Ustedes pueden encontrar esto en múltiples plataformas en internet. Se meten en el buscador de Google y ahí ponen tabla para calcular kilocalorías por día, y estas tablas van a estar enfocadas, o estas aplicaciones que también existen van a estar enfocadas en qué cosa, en seguir parámetros diferentes para evaluar qué cantidad de kilocaloría uno necesita en el día. Por ejemplo, aquí vamos a tener la edad, el sexo, si es femenino o masculino, vamos a tener el peso también en kilogramos, cuánto estamos pesando en ese momento, la talla, que también es muy importante, y por supuesto la actividad física que realizamos. Estos parámetros son los que van a permitir a esta calculadora digital pues hacernos lo que es la dieta en kilocalorías por días. Una vez que tengamos el total de kilocalorías que debemos de consumir en 24 horas, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de hidratos de carbono que debemos de consumir.
Por lo tanto, yo les voy a ir dejando en pantalla para que sepan cómo se calculan los carbohidratos. Pero antes de esto, tengo que decirles cómo podemos calcular los carbohidratos. Existen 3 formas de calcular los carbohidratos. ¿Cuáles van a ser estas? Aquí tenemos la forma simple, que es la que le atribuye 15 gramos de hidrato de carbono a todas las porciones de alimentos, independientemente de cuál sea esta fuente de alimentos, que realmente no es muy fidedigna, o sea, no es muy confiable, porque todos los alimentos no aportan la misma cantidad de nutrientes, y eso ya está más que estudiado. Existe un segundo método o una forma intermedia, donde vamos a dividir los grupos de alimentos por ejemplo, tubérculos y cereales, van a estar las frutas, van a estar los vegetales, las legumbres, los derivados de los animales, o sea, derivados de productos de animales, que aquí entran todo lo que son cárnicos y algunos quesos también, van a estar los azúcares, por supuesto las grasas. Entonces, por sección de alimentos, a cada porción les va a dar un gramaje de hidratos de carbono según el grupo al que correspondan, que es muy utilizada porque además es una de las más sencillas formas de poder calcular los hidratos de carbono que nos vamos a comer en una dieta a simple vista. Y está la tercera forma de calcular hidratos de carbono, que es de manera avanzada. Aquí sí ya necesitaríamos una báscula o una pesa para pesar los gramos del alimento, y esto nos va a permitir saber cuántos gramos de hidrato de carbono tiene ese alimento en específico. Ahora bien, no vamos a utilizar en este video, no voy a enfocarme en lo que es el método avanzado, porque todo el mundo no puede pesar los alimentos, ni tampoco en la forma simple, que es la que le atribuye a todos los alimentos la misma cantidad de gramos de hidrato de carbono, sino que nos vamos a enfocar en el método intermedio, donde cada grupo de alimentos aporta una X cantidad de hidratos de carbono. Me parece que va a ser la forma más sencilla para ustedes de comprender todo esto que ocurre. Por aquí están viendo una diapositiva donde les comunico o les cuento cuántas kilocalorías debo de comer. Aquí vamos a estar enfocados en los siguientes factores, que van a ser el sexo, femenino o masculino, la edad, la talla y el peso en kilogramos, además de la actividad física que realiza este individuo. La actividad física la vamos a dividir en 4 subtipos. ¿Cuáles van a ser? No muy activo, aquellas personas que por lo general trabajen sentados y tengan un trabajo pues muy sedentario frente a una computadora, en un escritorio, en fin. Básicamente es esto. Los medianamente activos son aquellas personas que realizan trabajos, pero que sobre todo se encuentran de pie y caminando durante su día laboral. El activo es aquel que está caminando todo el tiempo en su trabajo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener los meseros, las personas que atienden en un restaurante y todo esto van a tener un trabajo activo. Y muy activos van a ser los trabajos físicos, por ejemplo, los carpinteros, las personas que se dedican al trabajo en la construcción, etc. Otras de las cosas que es muy importante conocer es qué cantidad de gramos de hidrato de carbono debemos de aportar en nuestra dieta. Bueno, en este caso, pues debemos de tener una ingestión del 100% de la dieta, entre un 45 a un 65% debe de corresponder a hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la energía para poder desempeñar nuestras labores y nuestras tareas cotidianas y diarias, obviamente. Entonces están viendo aquí en una imagen que les tengo en pantalla de cuáles son las cantidades exactas, en este caso, que debemos de ingerir en un día. Por ejemplo, ya les dije que los carbohidratos en la dieta se corresponden entre el 45 y el 65% de la dieta. Esto es lo que van a representar en nuestra dieta diaria. Y quiero que les quede claro que 4 kilocalorías equivalen a 1 gramo de hidrato de carbono. Esto es muy importante porque ese número lo vamos a utilizar más adelante en la fórmula que yo les voy a mostrar. Ahora, un aproximado en hombres se recomienda que deben de comer entre 225 a 325 gramos de hidratos de carbono por día. Y en el caso de las mujeres, entre 180 a 225 gramos de hidratos de carbono por día. Pero esto puede variar. Recuerden que cuando hacemos el cálculo va a ser de forma individualizada y en dependencia de las actividades físicas que nosotros realicemos. Una persona, por ejemplo, que va al gimnasio, quizás necesite un mayor aporte de hidratos de carbono que una persona que tiene una vida muy sedentaria.
Ahora vamos a aprender cómo podemos calcular esta cantidad de hidratos de carbono para nuestra dieta de todos los días. Quiero dejar claro lo siguiente, que en las personas que no sepan hacer este tipo de cosas o no puedan hacerlo, lo ideal es que se dejen guiar por un nutricionista o una persona especializada en esto para que les realice los cálculos y solamente tengan que utilizar pues la lista de intercambio que van a ver más adelante. Porque sé que puede ser muy engorroso para todos ustedes quizás hacer todas estas fórmulas matemáticas que sé que son bastante complicadas para ustedes. En la diapositiva podemos encontrar que les traigo el ejemplo de cómo calcular los carbohidratos. Bueno, les traigo el ejemplo. Esta es una persona que debe de consumir 1800 kilocalorías por día. Este total de 1800 kilocalorías por día, yo lo voy a multiplicar por el 55% de hidratos de carbono que le voy a poner en la dieta. Por ejemplo, acuérdense que debíamos de tener entre un 45 y un 65. No me quedé ni muy próxima a la media inferior, ni muy próxima al aporte superior. Entonces, escogí 55%. Este resultado que me va a dar de 1800 kilocalorías por el 55% va a equivaler a 990 kilocalorías, que van a ser las que van a representar el total de gramos de hidratos de carbonos que debo consumir en un día. En este caso, esa persona que tiene una dieta de 1800 kilocalorías va a consumir en un día. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es dividir 990 kilocalorías entre 4 kilocalorías. Recuerden que anteriormente les había comentado que 4 kilocalorías equivalen a 1 gramo de hidratos de carbono. Entonces, el resultado serían 247 gramos de hidrato de carbono por día. Es la cantidad de gramos de hidrato de carbono que va a ingerir ese individuo y que va a ser dividida en las diferentes comidas durante el día, ya sea el desayuno, el almuerzo y la comida o cena, como también se le conoce en muchas partes del mundo. No he tocado en este caso las meriendas porque en los pacientes diabéticos no se recomiendan últimamente que merienden mucho. ¿Por qué? Porque las meriendas pueden elevar los picos hiperglucémicos, pero en la edad pediátrica sí está hasta el momento. A veces se aplica, pues hasta el momento deben de merendar los niños porque están en constante desarrollo y crecimiento. Pero sí se ha demostrado que las meriendas, o sea, pueden elevar los picos de glucemia y llegar al siguiente horario este paciente descompensado. Por lo tanto, en el adulto que no tiene un tratamiento insulínico, vamos a dejar esto claro, solamente en los que se controlan con tabletas, como la metformina en este caso, pues van a tener un desayuno, el almuerzo y la comida. Y deben de hacer lo que es el famoso ayuno intermitente, que ya en algún momento hablaremos de eso. Y sin embargo, el que sí se debe de colocar insulina, pues va a tener una dieta donde va a presentar 4 comidas al día. Desayuno, almuerzo, la comida y la cena antes de acostarse. En la siguiente diapositiva les estoy presentando lo que es un plato saludable, en este caso donde se encuentran los grupos de alimentos como las proteínas, los vegetales y por supuesto los carbohidratos. Y si observan, los vegetales siempre es necesario ingerirlos en mayores cantidades que los carbohidratos y las proteínas, ya que estos conformarían solamente un cuarto del plato saludable. Ahora, antes de comenzar con lo que es la lista de intercambios, tengo que decirles que tienen o necesitan para medir sus alimentos algo similar a esto. Esto es una taza, me disculpan que la mía ya está un poco gastadita y viejita en este caso, pero esto es una taza de 240 mililitros o de 250 también la pueden utilizar, y con esta taza vamos a medir todos los alimentos y van a ver las porciones. Lo ideal es que los pacientes o las personas que quieran llevar a cabo este estilo de alimentación deben de tener esta taza, y antes de servir el alimento en el plato pues deben de medir las porciones acá hasta que se acostumbren a ver las cantidades que le corresponden de hidratos de carbono y por lo tanto luego ponerlas en su plato de alimentación. Esto yo quiero que les quede muy claro porque es importantísimo para la hora de contar los hidratos de carbono. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de alimentarnos es el orden en el que vamos a consumir los alimentos. Siempre es vital, volvemos a la diapo del plato, que se comience a comer la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína va a liberar sensación de plenitud y de llenado gástrico. Además, luego proseguimos con los vegetales y lo último que debemos de ingerir es
el carbohidrato. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos al carbohidrato estamos como un poco más satisfechos y siempre vamos a tener la tendencia de comer menos cantidad de carbohidratos. Ahora vamos a ver las porciones, cómo las vamos a dividir. En este caso, 247 gramos de hidrato de carbono es lo que nos corresponde para 24 horas y los vamos a dividir para 3 comidas: desayuno, almuerzo y comida o la cena. Pero tenemos que tener en cuenta de que la cena es el momento en el que menor aporte de hidratos de carbono debemos de tener y podemos aumentarlo quizás un poquito más en el horario del almuerzo. Entonces yo lo que hago en este caso sería pues dividir el 30% de ese total lo vamos a dar en el desayuno, un 40% en el horario del almuerzo y otro 30% en el horario de la cena o de la comida. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es en el caso de estas 3 comidas. Si son 4 comidas, tenemos que dividir el porcentaje pues de manera diferente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 247 por el 30% en el desayuno me va a dar aproximadamente unos 74 gramos de hidrato de carbono, que son los que tenemos que ingerir en el horario del desayuno. En el caso de el horario del almuerzo, en este caso el 40% en el almuerzo equivaldría a 98 gramos de hidrato de carbono en el horario del almuerzo, y en la comida el otro 30% pues equivale a igual a un 74 gramos en este caso de hidratos de carbono. Y esto es lo que vamos a hacer ahora si ven en pantalla con la lista de intercambios de alimentos. Aquí yo les traigo a ustedes las porciones que van a aportar en dependencia del grupo de alimentos, que es la forma de calcular intermedia los hidratos de carbono. Aquí vamos a estar viendo que los cereales y tubérculos por porción van a aportar 15 gramos y aquí yo les traigo los ejemplos de porciones en este caso. En el caso de las frutas van a aportar también 15 gramos por porción y obviamente también, si pueden ver en esta tabla, yo les traigo a ustedes los ejemplos para que vean las porciones que equivalen a 15 gramos de hidratos de carbono en las frutas. Los lácteos van a aportar por su parte 12 gramos la porción y aquí también les pongo un ejemplo en el caso de la leche de vaca, que una taza aportaría 12 gramos, la leche en polvo de 4 cucharaditas va a aportar también 12 gramos y el yogur 3/4 de taza aporta 12 gramos. En la segunda diapositiva de la lista de los intercambios también les estoy dejando por acá que las verduras son las que menos aportarían en este caso porque aportan 4 gramos solamente por porción. Por lo tanto, con los vegetales podemos ser un poco más generosos y consumir mayores cantidades, como ustedes pueden estar viendo nuevamente en pantalla en la diapositiva que yo les traigo. Pues aquí podemos ver que 2 tazas de acelga aportarían solamente 4 gramos, o sea que podemos consumir más cantidades de vegetales y esto va a permitir sentirnos o tener una mayor sensación de plenitud gástrica. Otra de las cosas que quiero que se fijen ustedes es en los azúcares, que estos van a aportar por porción 10 gramos, pero en el caso de los dulces tienen que tener muy en cuenta siempre observar las tablitas de aporte de total de carbohidratos por alimentos. Esto es fundamental, por eso están ubicadas en los tipos de alimentos que se consumen en muchos centros comerciales. Ustedes van a poder evaluar esto. Todo viene bien explícito en esas tablas cuánto aportan de grasas, de carbohidratos, y ustedes tienen que fijarse muy bien en el aporte total de carbohidratos por cada unidad. Así que eso es de vital importancia. El azúcar aporta muchísimo porque una sola porción aporta 10 gramos. En el caso de las grasas se van a dividir de varias formas: grasas con proteínas y grasas sin proteínas. Las grasas que no tienen proteína van a ser la crema, la mayonesa, el aceite, el aguacate, por ejemplo, y las grasas que contienen proteína van a ser aquellas que son como las nueces, las almendras, el maní, el cacahuate y la chía. Pero si ustedes ven aquí en la tabla, pues las grasas no aportan absolutamente ninguna porción de hidratos de carbono, o sea, están en 0 gramos en este caso. Las leguminosas son las reinas porque ellas son las que más aportan. Generalmente también aportan proteína, pero es proteína vegetal en este caso. Sin embargo, de hidratos de carbono nos aportarían 20 gramos por porción y esto equivale a media taza. Por ejemplo, las alubias, media taza, aportarían 20 gramos. Los frijoles, los garbanzos, las habas y las lentejas, solamente media taza, aportarían ya 20 gramos. En el caso de los alimentos de origen animal, aportarían 0 gramos por porción, como es el caso
de la carne de cerdo, del pollo, del pescado, del huevo, los mariscos y por supuesto los quesos. Tengan en cuenta ustedes que estos alimentos no aportan hidratos de carbono, pero sí pueden aportar calorías a la alimentación. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido, que lo pongan en práctica, cómo elaborar su propio plato saludable, porque tienen muchos beneficios para el organismo, ya sea con la prevención de la diabetes, del descontrol metabólico, la prevención además del aumento o incremento de las cifras de la tensión arterial, de la formación de las placas de ateroma. Si no te has suscrito al canal Origime 327, te invito a que lo hagas para que así te mantengas informado de todos los videos que voy subiendo. Y bueno, nada, quería agradecerte porque has llegado hasta aquí, hasta el final del video. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado este tema que hemos tocado de alimentación saludable. Así que nada, espero que lo pongan en práctica y si lo hacen me dejan dicho por comentarios, que yo siempre los leo a todos ustedes. Nos vamos a ver en la próxima, así que cuídense mucho. ¡Chao!